Hola chicos, buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra tercera semana de la materia de estructuras socioeconómicas de México. En esta tercera semana vamos a estar tratando temas importantes como son de las categorías de análisis de los tipos de modelos socioeconómicos. También vamos a hablar de los modelos socioeconómicos y vamos a tratar también el tema de la escalera de crecimiento, desarrollo y progreso. Bien, en este momento vamos a dar inicio con nuestro tema de las categorías de análisis socioeconómico. Este tema lo vamos a ver en razón de Carlos Marx. ¿Por qué de Carlos Marx? Bueno, pues porque es uno de los sociólogos más importantes a través de la historia y primero me gustaría explicarles lo que es este tipo de categoría y cómo es que se analiza a través de la socioeconomía a la sociedad. Bien, vamos entonces a dar inicio. Como les decía, vamos a dar inicio con nuestro tema de las categorías de análisis socioeconómico. ¿A qué se refiere o por qué vamos a tocar este tema importante en la materia de estructuras socioeconómicas? Bien, pues cada uno de los sociólogos, o la mayoría de ellos, sobre todo los más destacados en la historia de lo que es la sociología, han tenido a bien hacer análisis a través de las estructuras, que en este momento con Carlos Marx la vamos a hacer con esta estructura piramidal. Diferentes han sido los estudios y también los resultados. Tenemos a algunos otros como por ejemplo Emilio Durkheim, entre algunos otros más, pero les decía, vamos a ver el día de hoy el enfoque marxista. Decirles que durante el siglo XIX en la historia, tanto el comunismo como el socialismo tomaron mucha fuerza. Ahora, ¿quién es Carlos Marx y qué tiene que ver este siglo XIX? Desde el siglo XVIII se comienza a decir que era el siglo de las luces. ¿Por qué el siglo de las luces? Pues bien, se decía siglo de las luces porque durante todo el tiempo anterior a quienes estaban a cargo del gobierno no les convenía para nada que las personas estuviesen informadas, ya que una persona informada, una persona estudiada, una persona con conocimientos no se deja engañar tan fácilmente. Sobre todo por quienes en ese momento gobernaban. Bien, ¿quiénes gobernaban en ese momento? Los llamados monarcas. Antes de este siglo, todos los países, o su gran mayoría, tenían una monarquía. Una monarquía que en ese entonces se consideraba que la monarquía era el poder divino. ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene que ver el poder divino? Bueno, pues que decían que Dios en un sueño les había dicho que ellos tenían que ser en este caso el rey, el monarca, dependiendo de cada uno de los países o los imperios tenían su forma de decirles. Por ejemplo, en Rusia se decían los zares. En algunos otros lados los reyes, en algunos otros lados el monarca, en algunos otros lados el emperador. Entonces, aquella persona, una sola persona que tenía el poder absoluto, era el que tenía la monarquía. Así como es un ejemplo que podríamos decir el de los sueños, también podía ser que dijeran que a través de ciertos poderes, por ejemplo, el oráculo, decían quién tenía que ser el monarca. Todos estos de manera falsa, pero la gente lo creía ya que pues no le daban acceso a la lectura, no le daban acceso al conocimiento. En ese entonces se decía que todo era el oscurantismo. ¿Qué significa el oscurantismo? Bueno, pues que todo era oscuridad, no había luz en el conocimiento. ¿Por qué entonces hablamos de el siglo de las luces? Se dice siglo de las luces porque empieza a tener luz el mundo. ¿Qué luz? La luz que daba, en este caso, el conocimiento, ¿ok? Bien, pues por eso es que se llama el siglo de las luces. Ahora bien, Carlos Marx es el contemporáneo de muchos otros pensadores importantes que dieron aportaciones al mundo, desde las matemáticas, la astrología, la filosofía y muchas otras ciencias, tanto ciencias exactas como ciencias sociales. Podemos mencionar algunos como Rousseau, como Montesquieu, como Voltaire, como John Locke, como Federico Engels o Friedrich Engels y Carlos Marx, que es el que vamos a estar analizando el día de hoy. Muchas personas dicen
Y pues se ha comprobado en la historia que Carlos Marx era un socialista. Él consideraba que el mejor modo de producción y que la mejor forma de tener una economía en un lugar era a través del socialismo, o el también llamado, con algunas diferencias, en su momento las veremos en esta semana, el comunismo. ¿Por qué él considera que era la mejor forma? Bueno, porque decía que al no haber clases sociales como tal, podían llegar a ser del gobierno cualquier persona, pero a su vez las personas que no estuviesen en el gobierno iban a tener las mismas condiciones de vida. Los detractores de Carlos Marx comentan que todas aquellas lugares, todas aquellas sociedades que llevan a cabo el socialismo o el comunismo, lo que hacen es limitan las ideas, los conocimientos, las habilidades y los dones de sus habitantes, porque no les permiten ganar de acuerdo a lo que hagan, a lo que produzcan, a lo que trabajen, a lo que conozcan, sino que todos van a tener lo mismo de acuerdo a lo que se les reparta por parte del gobierno, ¿ok? Él plasma algunas obras. La más conocida, de acuerdo al tema que estamos viendo, es la obra llamada La lucha de clases. Esta obra expone que en una sociedad capitalista, las clases sociales que estén en la lucha por el poder será algo constante. Eso será la constante de una sociedad capitalista, que aquellas sociedades que estén conformadas de forma capitalista, que tengan este modo de producción, este modelo económico del capitalismo que ya explicamos en otra clase qué es. Decíamos que el capitalismo es aquella forma de gobierno, pero también aquel modelo económico en el cual se basa todo en la producción, en la propiedad privada y en los dueños del capital. O sea que las personas que tienen el dinero son los que van a poner las empresas, los que van a pagar a los trabajadores, los que van a obtener las ganancias, y entonces de esta forma se va a complementar lo que es la propiedad privada. Es lo que destaca al capitalismo. Mientras que al comunismo, al socialismo, lo van a representar que pues no existe una propiedad privada, sino la propiedad común, donde todo es de todos. De esta forma también que no van a ganar de acuerdo a lo que trabajen, sino que todos van a tener las mismas condiciones de vida, y también se va a hacer una repartición equitativa de la riqueza. También decirles, este sería el modelo ideal, podemos decir que sería una utopía, pero lamentablemente no tenemos un ejemplo real en el mundo de algún país o alguna sociedad que haya llevado a cabo de manera positiva completamente el comunismo, el socialismo. También hay que decirlo, pues es porque somos humanos, y como seres humanos cualquier tipo de modelo económico que adoptemos probablemente no se lleve exactamente como se menciona en la teoría o utópicamente como debería de ser. ¿Por qué? Pues porque nos dejamos llevar en muchas ocasiones por intereses, por emociones, por sentimientos, y entonces pues el ideal del modelo económico comunista o socialista no se ha logrado tener en el mundo. Carlos Marx sí era un soñador de que en algún momento ese comunismo o ese socialismo se iba a llevar a cabo de una manera positiva, ¿ok? Continuamos entonces. ¿Por qué decimos que va a haber una lucha de clases constante en una sociedad capitalista? Bueno, pues porque la sociedad capitalista, quienes tienen el poder, no solamente son aquellos que están en el gobierno, sino que en una sociedad capitalista también tienen mucho poder los dueños del capital. Entonces se dice que la población en general, digamos clase baja, clase media, o aquellos que son los trabajadores de los capitalistas, de los dueños de la producción, de los dueños de la empresa, van a estar en la parte baja. No de esta estructura, ahorita les voy a explicar a qué se refiere esta estructura. No de esta estructura, sino de la sociedad. Entonces, que la clase baja, el pueblo, por decirlo de alguna manera, siempre va a estar luchando por llegar al poder. Y los que están en el poder siempre van a estar luchando por no dejar el poder.
Nuestro actual presidente tiene un pensamiento parecido a Carlos Marx y de hecho, no lo digo yo, es algo que él ha manifestado. No estoy diciendo que es positivo o negativo, solamente les quiero explicar y poner el ejemplo. Él en su campaña siempre dijo que era necesario que el pueblo tomara las riendas del poder. Entonces él se autoproclamó el líder del pueblo. De esta manera muchas personas de todas las clases, pero lo que lo caracterizó es que las personas de las clases media y baja, sobre todo de la clase baja, eran quienes más lo apoyaban. También hay que decir que muchas personas que tienen conocimiento, pero que son de tintes socialistas, lo apoyaban también, ¿ok? Entonces, les decía, lo que lo caracterizó, a pesar de que había de todas las clases, es que era apoyado por personas del ideal socialista o capitalista y también personas de pobreza extrema o de la clase media. Bien, entonces, él decía que era el momento de que el poder lo tomara la clase baja, que el poder lo tomara el pueblo. Él decía, como les acabo de comentar hace un momento, que él es parte del pueblo, que él es de esta clase que trabaja, que él nunca ha sido dueño del capital, que le ha costado trabajar, que nunca ha tenido una empresa como tal. Han salido notas donde a lo mejor no ha sido él directamente, pero sí su familia. Les digo, no vamos a hablar de lo bueno o lo malo, simplemente pongo el ejemplo. Entonces, él al decirse que era de la clase baja o del pueblo y que estaba luchando por llegar al poder, tomó como bandera el pensamiento de Carlos Marx, donde dice que también el pueblo tiene que llegar en algún momento a hacer el gobierno. Y entonces aquellos que luchaban por ser gobierno, continuar siendo gobierno, ahora les iba a tocar volver a la lucha para recuperar el gobierno. Con este ejemplo, espero que les quede un poquito más claro porque Carlos Marx decía que en un país capitalista o con un modelo económico capitalista va a ser una constante la lucha de clases. ¿Por qué? Porque quien está en el poder no va a querer dejar el poder, pero quien no está lo va a querer obtener. Y pues siempre van a estar luchando constantemente. Continuamos. Ahora, cuando hablamos del análisis que hace a la sociedad capitalista, él la divide en esta estructura, que quiero mencionar que esta estructura que está aquí nada tiene que ver como tal con la riqueza, ¿ok? Ya hemos analizado en otras clases, sobre todo actualmente, ya hemos analizado en otras clases que el hecho de que seamos o no profesionistas no quiere decir que seamos o no personas con dinero. Conocemos a muchas personas que no son profesionistas, que tienen oficios y que les va económicamente muy bien, ¿ok? Entonces, por eso quiero volver a repetir, no estoy hablando que en la parte de la superestructura estén los que tienen dinero y en la infraestructura los que no tienen. No, aquí solamente estoy haciendo énfasis en que Carlos Marx, para el estudio de la sociedad capitalista, dividió a la sociedad en esta estructura piramidal, donde en la parte superior está la superestructura y en la parte inferior, como también el nombre lo indica, está la infraestructura. ¿De qué se trata? ¿Quiénes la integran? Bueno, pues la superestructura la integran todas aquellas personas, seres humanos, que trabajan con las ideas, con el pensamiento, con el conocimiento, no con la fuerza corpórea, que también ya hemos hablado qué diferencia hay. Entonces, las personas que trabajan de acuerdo a lo que saben, a sus ideas, etcétera, se consideran que están en la superestructura. Nuevamente, no quiere decir que sea quienes tienen dinero, simplemente son quienes trabajan con el pensamiento, con las ideas o con el conocimiento, ¿ok? No están aportando como tal capital, ni tampoco están aportando fuerza de trabajo corporal. A estos podemos ponerles el ejemplo de políticos, religiosos, en este caso, sacerdotes, gobernantes. También si lo referimos a la actualidad, a lo mejor los profesionistas. En la parte de la infraestructura tenemos aquellos que hacen posible la producción,
¿ok? Entonces, ¿quiénes hacen posible la producción? Bueno, para que yo pueda producir, recuerden que hemos analizado un poquito, por ejemplo, para el bachillerato de económico administrativo, tienen esta semana, aunque ya tocamos el tema de los factores de producción, ¿ok? Así se le llama. En la infraestructura van a estar los factores de producción. Entonces, ¿cuáles son? Para yo poder producir, si ponemos el ejemplo de que tengo una fábrica de pantalones de mezclilla, ¿qué voy a ocupar? Pues voy a ocupar la tela, o incluso si yo voy a producir la tela, voy a ocupar el algodón, que sería mi materia prima. Voy a ocupar maquinaria, voy a ocupar herramienta, pero también voy a ocupar trabajadores. Entonces, en esta infraestructura dice que la conforman aquellos que hacen posible la producción. Entonces, la vamos a dividir en dos, que son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Quiénes son las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas hay dos, es los medios de producción y la fuerza de trabajo. ¿Qué son los medios de producción? En los medios de producción voy a encontrar maquinaria, herramienta, la infraestructura, por ejemplo, el lugar donde está edificada la fábrica, todo lo que necesito instrumentalmente para poder realizar la producción. Y en la fuerza de trabajo estaría entonces, en este caso, el trabajo del personal, ¿ok? Entonces, de nada me va a servir tener la maquinaria si alguien no la pone en marcha. Por eso podemos decir que están los medios de producción, o sea, maquinaria, instrumentos, etcétera, y la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo entonces sería la fuerza que ponen, imponen o dan los seres humanos, o sea, los trabajadores. Enseguida tenemos las relaciones de producción. En este caso, ¿quiénes están en las relaciones de producción? Pues es la relación que hay entre el patrón y un trabajador, o el patrón y sus trabajadores. Porque en México, por ejemplo, no solamente analizamos la relación del patrón con un trabajador. Si estamos hablando de una fábrica o si estamos hablando de cualquier tipo de sociedad mercantil, o sea, de cualquier empresa donde hay más de un trabajador, pueden formar algún tipo de unión laboral, que existen tres en México: la asociación profesional, que es con fines de estudio, que es con fines de seguirse preparando, de análisis, etcétera; la coalición profesional, que es aquella que hacen los trabajadores o profesionistas para lograr un objetivo común. Terminando o cumpliendo ese objetivo, se deshace la unión. O el multicitado, y yo creo que todos lo hemos escuchado, aunque a lo mejor no lo entendemos del todo, sindicato, ¿ok? Que el sindicato, para poderse formar, tiene más requisitos, hay diferentes tipos de sindicato y pues tienen que cumplir con cada uno de estos requisitos para poder ser estables. Lo que sí les puedo indicar es que ellos están formados por mucho más tiempo, no es solamente por cumplir un fin nada más y terminarse como la coalición, sino que ahí sí es por mucho más tiempo. Deben de tener estatutos sindicales, o sea, como su reglamento interno. Hay una lista de quienes están sindicalizados, o sea, quienes son parte de esa unión laboral. Y además, la relación que rige al patrón con el sindicato, o sea, con sus trabajadores, es algo llamado contrato colectivo, ¿ok? Todo lo que les acabo de comentar de cómo se pueden relacionar el patrón y el trabajador está en la segunda parte de la infraestructura, o sea, en las relaciones de producción. ¿Cómo vamos a relacionar a los patrones, también llamados capitalistas, con los trabajadores, que sería de alguna forma la clase media y clase baja? Carlos Marx decía que esta división, ya no hablando de la piramidal superestructura e infraestructura, sino ya hablando de la división de clases, clase alta, clase media y clase baja, lo que originaba, al final de cuentas, era no solo una lucha, sino también que había una relación directa, y que a pesar de que el capitalista tuviera el dinero y tuviera los medios de producción, o sea, maquinaria, o sea, infraestructura,
si el trabajador no aportaba lo que se necesita, o sea, el trabajo, pues iba a fracasar la producción y por lo tanto también iba a fracasar el modo económico o modelo económico, que sería el capitalismo, ¿ok? Entonces, a lo largo del tiempo, muchas personas han citado a Carlos Marx. Una de ellas estuvo aquí en nuestro país, que fue Ignacio Ramírez, apodado el Nigromante. Ignacio Ramírez decía que, apoyado en Carlos Marx, no estaba bien que las ganancias se las dejara solo el patrón. ¿A qué me refiero con ganancias? Vamos a suponer que tú tienes una empresa y tus compañeros son tus trabajadores. Tú vas a vender cada pantalón de mezclilla en 100 pesos y tienes una producción de 10 pantalones, lo que significa que te van a pagar 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos vas a dividirlos en lo que te costó la tela y fabricarlo, etcétera, que son 20 pesos, por lo que, bueno, en este caso 200 pesos, por lo que te van a quedar 800 pesos. Y vas a pagarle a tu trabajador o a tus trabajadores otros 200 pesos por su salario, entonces a ti te va a quedar una ganancia de 600 pesos, que en los modelos capitalistas sería solo para el patrón. Pero Ignacio Ramírez el Nigromante logró ser del Congreso Legislativo o también del Poder Legislativo, y por esta circunstancia él pudo poner en la ley algo que el día de hoy en nuestro país se llama el reparto de utilidades. Eso significa que anualmente estarán viendo cuánto ganó el patrón y tendrá que darle, aparte del pago de su salario a los trabajadores, un porcentaje de las ganancias, porque Ignacio Ramírez dice que entonces el trabajador no es nada más ir a trabajar y ya, es socio. ¿Por qué? Porque está aportando. Si el patrón aporta el capital, el trabajador aporta la fuerza de trabajo, en este caso su trabajo corpóreo o corporal, ¿ok? Lo que decía yo, que diferencia a la infraestructura de la superestructura. Arriba se trabaja con la mente, las ideas y el conocimiento, abajo se trabaja con la fuerza corporal, ¿ok? Entonces, por eso dice Ignacio Ramírez el Nigromante que tiene que dividirse tanto en el patrón como en el trabajador, a lo mejor no en la misma forma, pero sí se tendrá que dividir, ya que el trabajador es socio. A partir del momento en el que se logró que eso que decía Ignacio Ramírez, apodado el Nigromante, fuera parte de nuestra Constitución y de las leyes, es que en México se hace en las empresas algo llamado reparto de utilidades, ¿ok? Espero que me estén entendiendo mejor el tema de cómo a través de una estructura podemos saber cómo está la sociedad, cómo se conforma, qué rol juega cada persona, o sea, y qué estatus tiene, ¿ok? Que era lo que comentábamos en las primeras clases, el estatus y el rol. O sea, ahora sí decimos el estatus, la posición que tiene la persona en la estructura, y el rol, la función que tiene esa persona por el estatus que tiene en la estructura. ¿Ok? Bien, entonces con eso estaríamos terminando nuestro tema de Carlos Marx y la pirámide de la producción dividida de esta forma. Hoy en día ya me la van a entender. Les decía, así como Carlos Marx, existen otros sociólogos que hablan también de cómo analizar a la sociedad a través de las estructuras. Por ejemplo, Emilio Durkheim, ¿ok? Que veremos en algunas otras clases de nuestra materia de estructuras socioeconómicas. Te invito a dejar el comentario. Recuerda que tuviste que haber puesto presente en el chat en vivo de nuestra plataforma durante los primeros 10 minutos de tu clase, y ahora para poder saber que viste el video y que tienes también tu apunte en libreta, te pido dejes un comentario, ya sea aquí o en el mismo chat que tenemos en plataforma. Les agradezco, chicos. Recuerden, esta es la estructura de producción de Carlos Marx.